esconde, corazón, que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Bueno, en los últimos meses, abril, mayo aproximadamente, he tenido bastante contacto con algunos a propósito de toda la campaña que se ha realizado contra la Revolución Cubana. Muchos de ellos se han comunicado conmigo manifestándome su adhesión a la revolución, sobre todo en cuanto a la preservación, a que no nos vayan a hacer lo que le hicieron a Irak, por ejemplo. Y en general mantengo vínculos con muchos, quizás no sistemáticos, pero sí ocasional en bastantes ocasiones, en bastantes oportunidades al año. Con Chavela, Parra, con Víctor Heredia, bueno, me preguntaste de latinoamericanos, te iba a decir Eduardo Aute, aunque Eduardo es hispanoamericano, y con muchos otros. Fue muy hermoso. Todos aquellos años en que recién se había salido de la dictadura militar, en que se estaba consolidando una idea de democracia en Chile, había mucho entusiasmo en la gente y había mucha esperanza en que las cosas cambiaran, no solo en cuanto a un cambio de pasar de manos el gobierno de un lado para otro, sino también que desde el punto de vista social se dieran respuestas que durante muchos años habían sido la exigencia de ese pueblo. Y entonces eso se hacía sentir, esa presión se hacía sentir en los conciertos, en las consignas de la gente. Y era una gran responsabilidad, por lo menos yo lo sentía así. Recorrer el desierto de Atacama, que es uno de los más áridos del mundo, por carretera, fue muy impresionante porque, bueno, todo el que ha estado allí sabe del impresionante colorido que tienen las montañas y las dunas, en ese efecto que crea la distancia con la luz. Entonces uno ve montañas, lomas de colores diversos, amarillas, rojas, azules, verdes, y realmente allí prácticamente no hay plantas, excepto en un lugar que me impresionó muy especialmente, donde hay un bosque en pleno desierto y que son plantas que se han producido, son plantas endémicas de ese desierto y se han producido por el efecto que produce el rocío en las noches. Ese poquito de agua que el desierto absorbe por las noches luego de días y días de enorme aridez, con los años provocó las condiciones biológicas para que se empezaran a dar unas plantitas ahí. Y ahora hay todo un bosque de esas plantas extrañas que son un poco fantasmagóricas y que recuerdan quizás un poco en la forma a los olivos, porque son árboles un poco retorcidos. Y ya te digo, es apasionante llegar allí, bajarse, caminar entre esas plantas y darse cuenta de lo milagrosa, por llamarle de alguna forma, que puede ser la naturaleza, ¿no? Que de la nada casi saca vida. Qué deseos de dar vida tiene la naturaleza, ¿no? Es una lección inolvidable la que uno recibe cuando pasa por allí. Cuando estaba en las minas de siglo XX en Bolivia, a más de 5.000 metros de altura,
haciendo un concierto para los mineros. Tú sabes que ese lugar lo toman periódicamente las Fuerzas Armadas. Ellos con lo que ganan durante años van comprando armas y cada 30 o 40 años hacen un levantamiento que generalmente termina en sangre. Y entonces el sindicato de los mineros es muy fuerte y habló con algunos compañeros que se contactaron con nosotros y nos llevaron hasta allí. Entonces, en primer lugar, cuando uno camina por las calles del siglo XX, el que no es de allí, le es muy difícil dar más de 2 o 3 pasos sin sentarse, porque la altura hace que gastes mucho oxígeno y te sientes sin aire. Entonces andábamos con una bombita de oxígeno y cada vez que cantábamos una canción teníamos que darnos un poco de oxígeno. Yo no pude cantar más de 5 o 6 canciones y se los dije a los compañeros, yo no puedo cantar en estas condiciones más, yo quiero que me excusen, yo hubiera estado cantando con ustedes toda la tarde, pero me es imposible. Y entonces de allá del público se levantó una mano y se oyó una voz que dijo, Silvio, cántanos fusil contra fusil. Tremendo. Tremendo porque que un obrero boliviano, un minero boliviano, después de tantos años, en aquellas condiciones, nos pida que cantemos una canción dedicada al Che, es como si un rayo de luz de pronto nos iluminara, nos desnudara y nos mostrara tal cual son. Y eso fue lo que pasó. Me salió oxígeno de donde yo no sé y pude cantar fusil contra fusil. Me gustaría ver una América Latina en general con gobiernos más comprometidos con el dolor de esos pueblos. Al menos intentándolo, como lo hacen algunos. Y en Chile me hubiera gustado llegar a Arica, que es el punto más al norte que hay que ya está en la frontera con Perú. Y también me hubiera gustado conocer la Tierra del Fuego, que es el punto más al sur, uno de los lugares más al sur que existe en el mundo. A mí me gusta aprender, yo soy curioso. Curioso de curiosidad, quiero decir, ¿no? No de acucioso. Quizás sea menos acucioso que curioso. Pero también soy un poco acucioso en el aprendizaje, cuando algo me interesa verdaderamente. A mí lo que me gusta es saber el porqué de las cosas. Eso me apasiona. Y muchas veces la forma para saber el porqué de las cosas es trabajando con ellas, ¿no? Por eso trabajo con las palabras, y por eso trabajo con las ideas, y por eso trabajo con la música. Porque son regiones del saber humano que para mí todavía tienen mucho misterio. Los directores del concierto generalmente son las personas que me contratan. Ahora, yo lo que pongo son algunas condiciones para trabajar a gusto, ¿no? Necesito no sé qué cantidad de sonido, si el local va a ser muy grande, y eso generalmente lo hacen por mí las personas de sonido que viajan conmigo. Y si es de noche en algún sitio, pues bueno, pues ya se sabe que se necesitan luces también. Realmente no soy demasiado exigente en eso. Una de las exigencias pudiera ser que hicieran silencio, y realmente hacen silencio. O sea que jamás hay que pedirle silencio al público. Yo no, en general no me meto en los asuntos, o sea, de lo que es dirigir el espectáculo. No. Eso se debe a que cuando nosotros empezamos a cantar en lugares austeros. Empezamos a cantar en centros de trabajo, empezamos a cantar en las calles, empezamos a cantar en los parques, en las escuelas, donde no había ningún tipo de escenografía.
Y nos acostumbramos a cantar así. Y como no éramos personas del espectáculo, no nos seguía toda esa parafernalia que nos monta luces, que nos pone micrófonos. Y durante muchos años nos acostumbramos espontáneamente a trabajar así. A mí no se me ocurría. A mí lo que se me ocurría era que las canciones dijeran lo que yo quería que dijeran. Y como establecí una comunicación con la gente en base a eso, no en base a ningún efecto escénico, pues me acostumbré y la gente también se acostumbró. Y las cosas se dieron así espontáneamente, no fue una elección. Digamos que si fuéramos darwinistas diríamos que fue un problema de selección natural. Bueno, me entusiasmaría estar en el país que fuera. Siempre es una gratísima experiencia estar en algún país latinoamericano y aprender y conocer personas y vivir esa intensidad que se da en los conciertos. Y me preocuparía lo que me ha preocupado siempre, hacerlo bien, hacerlo con un nivel de dignidad, con un nivel de que refleje un respeto hacia la gente, estar a la altura de la gente, estar a la altura de las circunstancias. Esas han sido siempre mis preocupaciones básicas. Mira, hay canciones que las vengo pensando desde la niñez. Lo que pasa es que como cuando yo era niño no hacía canciones, no sabía que eran canciones. Yo pensaba que eran otra cosa, que eran mis ideas, sencillamente. Y con el tiempo en que me puse a hacer canciones me di cuenta de que aquellas ideas que tenía cuando niño podían ser canciones. Un ejemplo, Rabo de Nube. Es una canción que yo tenía en mente desde la niñez, porque me llamaban la atención el misterio de los rabos de nube. Que no, tú sabes que un rabo de nube es la forma en que en el campo en Cuba le llaman a los tornados, los campesinos. Entonces hay otras canciones que de las que hay un día en que se me ha ocurrido una idea que define algo y si he tenido un lápiz y papel a mano la he anotado. A veces esa idea al cabo de los años o de los meses me ha servido para desarrollarla y hacer una canción. Otras veces no, otras veces me he puesto a jugar con la guitarra porque no he tenido deseos de hacer otra cosa. Y ha sido un momento en que me he puesto a jugar con la guitarra y de pronto me ha salido una melodía o una armonía que me ha sugerido un enlace con otra tonalidad y sin darme cuenta estoy caminando por un jardín maravilloso que me está mostrando cosas. Y como yo tengo los sentidos abiertos, escucho, veo, palpo, saboreo esas cosas que me son mostradas y las canto. Bueno, antes de que trabajar con Afrocuba o con Diácara, tuve experiencias con otros grupos que para mí fueron muy importantes. Cuando estaba empezando, trabajé con un grupo ya disuelto que se llamaba Sonorama 6. Y después trabajé con el grupo de experimentación sonora del ICAI, que fue un taller de creación y de estudio. Estuve en contacto ahí con músicos eminentes, con Leo Brauer, con Fred Smith, con Juan Elósegui y luego con buena parte de los músicos más talentosos de mi propia generación. Eso fue todo un gran aprendizaje para mí. Y bueno, sí, después tuve la experiencia con Afrocuba, que fue muy trascendente internacionalmente. Tanto como lo fue nacionalmente la experiencia que tuve con los grupos anteriores. También tuve la experiencia muy rica con Diácara, un grupo basado fundamentalmente
en la percusión, con 2 o 3 sets de percusión muy complejos. Esto se debía a que el director del grupo, Oscarito Valdés, es percusionista. Siempre me ha enriquecido mucho trabajar con grupos. También he trabajado con personas solas que me han enriquecido tanto como si trabajara con un grupo. Durante periodos de tiempo trabajé con Fran Fernández, por ejemplo, que me hizo la producción de muchos discos. Yo aprendí muchísimo de producción discográfica con Fran. Así fui aprendiendo desde muchas experiencias musicales, hasta llegar al momento en que me planteé en que tenía que crecer yo también un poco musicalmente. Porque si yo había hecho música, arreglos orquestales, en épocas tan tempranas como 1970, por ejemplo, cuando trabajaba con el grupo de experimentación sonora para el cine cubano, ¿por qué en todos estos años yo no había profundizado en eso? ¿Por qué yo no me había desarrollado más como músico? ¿Por qué yo no había escrito más para orquesta? Y todo eso me fue, y mis propias incógnitas me fueron llevando a esa determinación. Entonces comencé a hacer ese trabajo y paré de hacer otras cosas porque indudablemente tuve que estudiar también un poco. Tuve que estudiar, tuve que agarrar algunos libros de armonía, tuve que agarrar algunos libros de orquestación, tuve que agarrar algunas partituras de temas musicales, de sinfonías o de conciertos muy bien escritos, y ver cómo se resolvían determinadas sonoridades, determinadas cosas. Tuve que estudiar. Entonces, de ahí salió, del estudio fundamentalmente, y de la necesidad de crecer, de esa cosa también de no conformarme conmigo mismo, de la necesidad de tener un nuevo reto que vencer, es que sale Expedición. No por mis canciones. Mis canciones lo que hacen es dejar un testimonio de que hubo alguien que se dio cuenta de que sucedía tal cosa. Pero no creo que el intelecto vaya a despertar por mis canciones. Yo creo que el intelecto despierta por la realidad. Y que las canciones y el arte en general ayudan a apoyar, a decirle que sí, estás en lo cierto. Habemos otros que nos damos cuenta de lo mismo. Y hay que hacer algo para parar esto y para ser mejores. Yo no creo que las canciones sean capaces. Hace muchos años que abandoné esa quimérica idea de que las canciones podían cambiar el mundo. Aunque confieso que hubo algún momento en mi vida en que pude pensar que así podía ser. Pero creo que las canciones ayudan a despertar la conciencia, que ayudan a apoyar las evidencias que todos vemos y que nos impulsan a cambiar el mundo, a hacerlo mejor, porque si no, vamos a terminar destruidos. Yo creo que ese es un buen papel que pueden cumplir las artes hoy en día, y es un momento en que es muy necesario hacerlo.